¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Déjenme darles tres notas y las platicamos, opinamos, analizamos al respecto, si ustedes están de acuerdo, porque o bien de una u otra manera tiene un efecto, pues digámoslo así, importante en la sociedad mexicana y vienen a evidenciar muchas de las problemáticas que tenemos hoy en día, pero sobre todo dos visiones de país que son importantes siempre contrastar. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma por la que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que contempla nutrirse de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las AFORES y no reclamen sus recursos antes de esa edad, así como de los pagos a deudos que tengan los estados y municipios con el ISSSTE por concepto de cuotas y aportaciones. El dictamen se aprobó tras más de 3 horas de debate por mayoría de 252 votos por parte de Morena, PT Verde contra 212 sufragios en contra del PRI, PAN, PRD y MC, así como 4 abstenciones. El debate se retomó este lunes en punto de las 2:22, luego de que el miércoles, ustedes recuerdan, el miércoles pasado la sesión quedó suspendida por un error cuando el dictamen a discusión era distinto al que había aprobado la Comisión de Seguridad Social. Al inicio de la discusión, la diputada de Morena, Angélica Ivonne Cisneros, fundamentó el proyecto y aseguró que el dictamen tiene como objetivo que las trabajadoras y trabajadores que puedan jubilarse al 100% con el salario base que tenían al inicio de su entrada en labores, pues sea una realidad. Y en su oportunidad, las diputadas y los diputados José Juan Barrientos del PRD, María Fernanda Félix de MC, Yolanda de la Torre del PRI, Héctor Jaime del PAN, presentaron mociones suspensivas a fin de evitar la aprobación de un dictamen que aseguran busca desaparecer los ahorros de los trabajadores. Bueno, desde hace algunos días hemos tratado de explicar, ¿no? Desde nuestra perspectiva, este tema del Fondo del Bienestar, que ha sido motivo ya de una discusión política como tal. Y me parece a mí que el camino está muy claro y que acabamos de reiterarlo. ¿Por qué quiere el gobierno esos recursos? Para poder beneficiar a otro grupo de trabajadores que ganan menos y que se puedan jubilar con su salario íntegro. ¿Esto tiene algo de malo? No. ¿Esto es un robo a alguien? No, porque estamos hablando de cuentas inactivas. Entonces, ni se están robando nada, ni se está manipulando nada. Aquí el tema es que se está tomando dinero, en pocas palabras, que hasta hace poco manejaban los privados o que todavía manejan los privados. Y por supuesto que esto es un negociazo. Lo describíamos hace unos días también, como Afore Azteca jinetea muy bien ese dinero y le genera ganancias, le genera clientes y demás. Y esto también le pasa, por supuesto, a las otras Afores, que es un grupo que es protagonizado, integrado por los mismos varones del dinero de México. Por supuesto, pues ahí está Carlos Hank, ahí está este Carlos Slim, ahí está el propio Salinas Pliego y demás, a los que nos topamos en muchas otras áreas, por supuesto, áreas productivas de nuestro país. Esa es la molestia en realidad. Es la visión de decir, bueno, debe ser el Estado quien maneje esos recursos, que no son oficialmente de nadie hasta el momento, y que los utilice para generar un estado de bienestar, para generar algún tipo de programa, generar algún tipo de estrategia que beneficie a otros trabajadores, o es la visión de que es la iniciativa privada la que tiene que llevar a cabo esa acción para generar ganancia como tal y de esa manera pueda haber inversión en otros rubros y de una forma indirecta hay un beneficio para el trabajador en activo. Para mí me queda claro que la opción del Fondo del Bienestar es positiva, así de sencillo. Yo no veo ningún tipo de asalto a nadie, ningún despojo absolutamente a nadie, no veo ninguna intencionalidad de robar dinero, ajá, para tapar hoyos por todos lados, como ha sido otra de las denuncias que se han venido presentando. Lo que veo simplemente es parte de buscar recursos para cumplir con un programa que permita echar para atrás reformas sumamente nocivas por parte de gente que ha defendido el neoliberalismo como gatos boca arriba y que de una u otra manera, por supuesto, estamos viendo el choque entre dos formas de administrar un país que es muy normal y que incluso creo que se ha tardado durante estos 5 años en presentarse de esta manera pero tan continua, porque a final de cuentas estamos ante lo que debe ser el papel del Estado. Usted sabe perfectamente que el neoliberalismo conceptualmente
apoya un Estado muy pequeño, un Estado que prácticamente sea solo testigo y hasta en su caso testigo mudo de las decisiones que se toman en el ente privado y que hay un mercado regulador. No hay un solo país del mundo, uno solo, el que usted quiera, que utilizando el neoliberalismo en este tipo de forma y con las principales doctrinas como tal, haya logrado desarrollo general en su población, haya logrado sacar a la gente de la pobreza, haya logrado que el país esté en mejores condiciones. Ni uno solo. Todos han tenido variantes, todos han tenido otro tipo de visiones, todos han tenido otro tipo de inversiones. Aquellos que en un principio se decían que totalmente apoyadores de esta idea capitalista, posteriormente se volvieron más nacionalistas que los nacionalistas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta precisamente que muchas de las recetas del neoliberalismo están diseñadas exclusivamente para beneficiar a las élites y todos los demás salimos, salimos sobrando. No es un sistema financiero que durante todos los años que se ha instaurado en el mundo haya traído consigo mejoras en ningún sentido. Es un sistema que ha profundizado pobreza, que ha profundizado asimetrías, que ha profundizado hambre, que ha provocado guerras. Es un sistema que tiene como su ente eh, impositivo la violencia, la guerra como tal. Entonces es un sistema sumamente nocivo y por eso es que aquí vemos entonces la postura, por supuesto, del gobierno mexicano de decir tiene que ser el Estado. El papel del Estado tiene que ser porque en la administración de López Obrador el Estado ha comenzado a robustecerse en muchos sentidos, que obviamente con Calderón, con Peña no se daba por el reflejo leal, fiel de estos personajes al neoliberalismo. Un neoliberalismo que el propio Andrés Manuel López Obrador en alguna ocasión dijo no se va a acabar, no se va a acabar de inmediato ni mucho menos, no se puede, así de sencillo. Estamos hablando de un andamiaje enorme, completamente. Vean lo que pasa en Colombia, en donde hay gente en Colombia que está pidiendo la cabeza de Gustavo Petro por tratar, obviamente, de modificar reglas básicas, fundamentalistas, bueno, fundamentales, que se vuelven fundamentalistas del tema del neoliberalismo. Aquí en México sorprende mucho que este anti-López Obradorismo nos lleve a una discusión bizantina, una discusión en donde jóvenes que no tienen pensión están buscando la manera de darles una pensión y no la quieren por defender a los panistas o porque consideran simplemente que no les cae bien a Andrés Manuel López Obrador. Puedo entender a ciertos jóvenes de un estrato social que jamás pensaron en una pensión porque su realidad les permite tener garantizado su futuro, pero otros me parece que deberían de estudiar a fondo lo que está pasando en lugar de cerrarse y dejarse llevar por un discurso completamente maniqueo y completamente político electoral, ¿no? Y creo que es ahí un factor clave. Oiga, en otro tema, rápidamente, ya me clavé con este país, vamos rápido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó amparar a las empresas Herdes, Del Fuerte y McCormick, las cuales impugnaron las modificaciones a la Ley General de Salud y a la norma oficial mexicana que introdujeron el sistema de etiquetado frontal de advertencia que se ha utilizado en el país desde el año 2000. Otro punto, como le mencionaba, dos visiones completamente de país. Por un lado, las empresas, estas empresas grandotas que buscan no imponer su voluntad, imponer sus reglas, consolidar y prolongar yo no sé si llamarlo sofisma, pero sí ya una especie de mantra de la responsabilidad individual, cuando no es así, cuando la cuestión alimenticia tiene muchos componentes alrededor que llevan a la influencia cuando un pequeño consume algún tipo de alimento o incluso cualquier persona por la manera en cómo se diseñan muchas veces los comerciales, por la manera adictiva en que se diseñan precisamente los productos que se elaboran de estas empresas. Entonces, no es un asunto solamente individual, no es una responsabilidad de que yo sé qué es lo que como y yo sé qué es lo que tomo, no. Hay una responsabilidad social y hay una responsabilidad compartida que debe de servirnos como colectividad para saber qué está bien y qué está mal y por lo tanto no permitir que lo que está mal continúe proliferando de manera impune, que las mismas empresas asuman su responsabilidad en lo que es un negocio, porque la salud es un negocio para ellos. A ellos no les importa que usted y yo tengamos un peso saludable, no les importa que usted y yo no tengamos diabetes, no les importa que usted y yo no tengamos hipertensión, no les importa que usted y yo no tengamos obesidad mórbida, a ellos lo que les importa es vender. Y si tienen que engordarnos a todos, nos van a engordar, como lo han hecho hasta ahora. México es uno de los países con mayor obesidad del mundo. Entonces, sí creo, y esto es un factor clave,
también en toda esta discusión, que cada victoria que tiene el etiquetado en contra de estas empresas grandotas realmente es para festejar y realmente es para destacar. ¿Por qué razón? Porque nos viene otra vez a, a solventar un estado mucho más fuerte, un estado mucho más sólido, porque no olvidemos que quien lanza el tema del etiquetado directamente es nada más ni nada menos que uno de sus principales promotores, que fue el doctor Hugo López Gatel. ¿No? Entonces, sí creo, y se lo digo abiertamente, que esta es una muy, pero muy buena noticia, ¿no? Que por unanimidad el Pleno avaló el proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel, quien indicó que uno de los motivos que tuvo el legislador para establecer el actual etiquetado de alimentos y bebidas fue un estudio realizado por científicos del Instituto Nacional de Salud Pública. Porque, ojo, no olvidemos que las empresas grandotas como Herdes del Fuerte, McCormick, Coca-Cola, Pepsi, todos los que usted me diga, llevan a cabo y pagan estudios también de renombrados científicos, de renombrados doctores, para que te digan que no te hace daño la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? O que no es adictiva, o que, no sé, que le gusta el gansito, es perfectamente sano, las azucaritas tienen la perfecta calidad de azúcar para que hagas energía, para que hagas ejercicio con mucha energía. En fin, doctores y doctoras que no tienen un ápice de ética, que saben perfectamente, que investigadores que saben perfectamente que están mintiendo y que están generando una especie de metástasis, ¿no? Algo peor que la cocaína, que es el azúcar, que es mucha más adictiva y que no les importa. Entonces, muchas veces las decisiones que se hayan tomado en torno a la salud iban de la mano de estos estudios en donde grandes ONGs, ¿no? Grandes entre comillas, los presentaban como verdades absolutas y cerraban el paso a las que no pensaban igual. Entonces, obviamente la gente pues decía, pues ya lo dijeron los investigadores, los gobiernos neoliberales decían, pues aquí está el punto, ¿no? Lo están apoyando los legisladores, los investigadores de tal y tal lugar. Y daba la consecuencia que después de estar en el poder, varios de los integrantes de esos gobiernos que fortalecieron a estas empresas, pues terminaron trabajando en cada una de ellas. Y el tercer punto, por supuesto, para ustedes, y ya con esto nos despedimos, perdón por tanto rollo, es que el jefe de gobierno, Martí Batres, acusó que los funcionarios de la oposición involucrados en la red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez ahora pretenden convertirse en una especie de cártel del agua para privatizar el servicio en la Ciudad de México. Batres expuso que la oposición promueve la privatización del agua, pero advirtió que se quedarán con las ganas porque la gente defenderá el servicio público del vital líquido. Y es que, mire, seamos muy claros, se lo dije en la mañana y lo repito, privatizar el agua es un desastre. El agua no puede ser privatizada, ni el drenaje, ni la distribución, por supuesto que no. Es un derecho humano, aunque haya gente que lo vea como un negocio y que ya esté por parte de estas empresas grandotas que extraen una cantidad de agua para una sola botellita de Coca-Cola. La realidad es que por eso en México hay saqueo, no hay sequía. Por eso en México nos topamos con esta dura y triste situación de que hay muchos mexicanos y mexicanas que no tienen acceso al agua, mientras que las empresas gozan sin ningún tipo de problema de la misma, o los campos de golf. Por eso es tan importante, sí, evitar a toda costa que continúe la privatización del agua, que además no ha dado resultados. Dijeras, güey, ahí están los resultados en Aguascalientes, ahí están los resultados en Querétaro, ahí están los resultados en donde usted me, Jalisco, Nuevo León, donde usted me diga, pues, ¿qué dices, no? En Puebla no hay nada, ustedes mismos lo han dicho, no hay nada, así de sencillo, de resultados. Entonces, sí es importante que en el marco de la disputa por la Ciudad de México tengamos muy en cuenta, muy, pero muy en cuenta esa información al momento de votar, porque, perdón, no es opinión, es información. Hay un candidato que abiertamente, el caso del señor Taboada, abiertamente lo ha dicho, él está a favor de la privatización del agua porque dice que no hay dinero público que alcance. Pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo por supuesto, déjenos su comentario, déjenos su suscripción, si hay chance déjenos super chat, super gracias y yo como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.